Apenas regresamos de la luna de miel, mi marido me dijo que la empleada del hogar había sido despedida, que a partir de ese momento yo tendría que hacerme cargo de la casa y que cada mes debía entregarle a su madre 500 euros. Con calma le respondí con una sola frase que lo dejó de piedra. Apenas regresamos de la luna de miel, mi marido me tendió una hoja de papel y declaró que la empleada había sido despedida, que yo tendría que ocuparme de todas las tareas domésticas, abonar 500 euros al mes a mi suegra. En lugar de llorar o discutir, respondí con tal calma que lo dejé petrificado en el sitio. ¿Tenéis curiosidad por saber cuál fue mi respuesta? El vuelo desde Mallorca aterrizó en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, en una tarde madrileña de sol velado. La ciudad nos recibió con el aire fresco de la sierra típico de los últimos días de otoño. Normalmente, tras una semana de luna de miel romántica, el alma de una mujer que acaba de adentrarse en la vida conyugal debería rebosar de alegría y expectativas. Sin embargo, nada más poner un pie en el viejo piso de menos de 60 metros cuadrados, en el barrio de Carabanchel, todos mis sueños se apagaron como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Este piso era propiedad de los padres Alejandro y había sido construido hacía más de 40 años. Las paredes habían empezado a amarillar y el espacio era angusto y sofocante. Yo, una mujer financieramente independiente con una propiedad a mi nombre, había aceptado mudarme aquí al principio del matrimonio por amor y para guardar las apariencias con la familia de mi marido. Pensaba que, mientras hubiera amor, comprensión y tolerancia mutua, incluso un lugar estrecho podría ser un nido de amor. Pero me equivocaba, un error que casi me cuesta la paz el resto de mi vida. Apenas había dejado la pesada maleta en el suelo del salón y aún no había tenido tiempo de suspirar de alivio cuando Alejandro arrojó su bolsa sobre el sofá. Su actitud había cambiado drásticamente. Ya no quedaba ni rastro de la atención y dulzura de los días pasados en la playa. Se sentó con las piernas cruzadas, el rostro gélido, señalando con un gesto de la barbilla una hoja de papel apoyada en la mesita de centro. Siéntate. Tenemos que hablar seriamente de las reglas de esta familia a partir de ahora. La voz de Alejandro era autoritaria, como la de un jefe dando órdenes a un subordinado. Fruncí el ceño y me senté lentamente frente a él. En la hoja estaba la cuidada caligrafía de mi suegra, doña Carmen. En la parte superior, el título era claro: Las reglas para una nuera de la familia Fernández. Recorrí las líneas sintiendo cómo mi corazón latía más deprisa. No por miedo, sino por el desconcierto ante la mentalidad anticuada y calculadora de la familia de mi marido. Alejandro se aclaró la garganta y empezó a explicar cada punto. Primero, desde mañana despediremos a la empleada, la señora Dolores. La casa tiene solo 60 cuadrados metros. Gastar 800 euros al mes en limpieza es un derroche inútil. Ahora que eres esposa y nuera, es tu deber natural ocuparte de la casa, hacer la compra, cocinar y lavar la ropa. Mi madre tiene razón. Una mujer debe saber cuidar su hogar para mantener la paz familiar. Miré a Alejandro, reprimiendo a duras penas un suspiro. No sabes lo ocupada que estoy con mi trabajo en la agencia. Esos 800 euros los puedo pagar perfectamente de mi bolsillo para garantizarnos a ambos un poco de descanso después de trabajar. ¿Por qué debería cargar yo con todas esas tareas? Alejandro rechazó mi objeción con un gesto seco. El dinero no es el único problema, es una cuestión de actitud y responsabilidad. Mi madre dice que está muy bien que las mujeres modernas ganen dinero fuera de casa, pero cuando vuelven deben quitarse la chaqueta de directiva, remangarse y hacer las tareas del hogar. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Respetar a los mayores y ser devota a la familia del marido. Además, hay otra cosa muy importante. A partir de este mes, tú te encargarás de todos los gastos de la casa, luz, agua y comida. Y por si fuera poco, cada mes le darás a mi madre 500 euros.
Abrí mucho los ojos, sorprendida. ¿Darle 500 euros? ¿Y por qué motivo? Tómatelo como una contribución para el sustento de mis padres y también como un alquiler. Mis padres se esforzaron mucho para comprar esta casa y ahora nos la prilon del hilo. Ceden a nosotros dos. Es totalmente justo y razonable que contribuyas con 500 euros al mes. Una buena nuera no le hace las cuentas a la familia de su marido. Las palabras de Alejandro fueron como puñaladas a mi confianza en este matrimonio. Detrás de la máscara de un hombre amable y comprensivo se escondía una mentalidad machista profundamente arraigada. Él y su familia no me consideraban una compañera de vida con la que compartirlo todo, sino una chacha, sin sueldo, un cajero automático al que explotar. Usaban palabras como deber y filial y moral tradicional para coaccionarme y manipularme, para obligarme a obedecer incondicionalmente. La pequeña estancia parecía cada vez más escasa de oxígeno, presagiando la gran tormenta que se avecinaba en mi vida. El espacio en el pequeño piso pareció congelarse tras las declaraciones tajantes de Alejandro. Otra mujer, quizás, habría roto a llorar desconsoladamente por autocompasión, o habría montado un escándalo, rompiendo cosas y gritando, enfurecida. Pero yo no, Mor. Casi 10 años en el mundo empresarial, gestionando una agencia de comunicación desde su fundación hasta su consolidación, me habían forjado una mente fría y un corazón extremadamente racional. Sabía que las lágrimas o la ira en ese momento solo serían una muestra de debilidad, y a quienes les gusta manipular a los demás solo se complacen viendo a su víctima perder el control. Me recosté en el respaldo del sofá, con mis ojos tranquilos fijos en los de Alejandro. Mi compostura parecía incomodarle. Se movió ligeramente, intentando mantener una expresión severa, pero su mirada empezaba a vacilar. No tienes nada que decir. Estas son las reglas generales. Mi madre lo ha pensado muy bien antes de escribirlas. Eres la nueva nuera. Solo tienes que seguirlas para respetar la tradición. Alejandro habló intentando recuperar el control. No respondí de inmediato. Lentamente metí la mano en mi bolso. Saqué mi smartphone y abrí la aplicación de la cámara. Fotografié nítidamente la hoja, escrita a mano por mi suegra, incluyendo su firma al final. Luego abrí la SAN, aplicación de notas de voz, y apoyé el teléfono en la mesa de cristal. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir, por favor? Especialmente la parte en la que me pides que despida a la empleada, que me ocupe de todas las tareas del prefinitos tareas. Hogar y que pague 500 euros al mes de alquiler y manutención para tu madre, pregunté con un tono de voz uniforme y claro. Alejandro frunció el ceño, visiblemente molesto por mi actitud. ¿Qué juego te traes entre manos? ¿Para qué sirve grabar? Te lo repito para que lo entiendas. Bien, mi madre te pide que cumplas con tus deberes de esposa y nuera. Desde mañana la chica de la limpieza ya no trabaja. Tú te encargas de cocinar y limpiar. Pagas los gastos y le das a mi madre 500 euros al mes. Si has entrado en esta familia, tienes que seguir las reglas de esta familia. No te creas que puedes ser la jefa aquí solo porque ganas 4 duros fuera. Sonreí. Una sonrisa pálida pero llena de compasión. Apagué la grabadora y guardé el teléfono en el bolso. Mis movimientos eran lentos, precisos e increíblemente decididos. Alejandro, tienes razón. Una mujer que se casa debe cuidar de su familia, pero la familia la construye en ambas partes. No es un lugar donde una persona exprime las fuerzas y el dinero de la otra para servir a su propio egoísmo y al de su familia. El matrimonio es una sociedad igualitaria, no un contrato de trabajo precario. Me levanté ajustándome la americana, me incliné y le miré directamente a la cara, que empezaba a enrojecer de rabia. Mi voz resonó clara, no fuerte, pero con el peso suficiente para hacer añicos su vacía autoestima. Si la familia Fernández necesita una sirvienta que además funcione como cajero automático, lo siento, pero no me interesa el puesto. Así que me vuelvo a mí. Chalet de 300 cuadrado metro que compré al contado en La Moraleja.
Adiós. Terminé la frase sin importarme su reacción. Me dirigí hacia la maleta que había traído hacía menos de 15 minutos. Agarré el asa y me di la vuelta para marcharme, dejando atrás a un Alejandro petrificado en el sofá, con los ojos muy y la boca desencajada, incapaz de articular palabra. Probablemente, en el escenario que él y su madre habían orquestado, yo debería haber llorado, suplicado, o al menos soportado la humillación en silencio para mantener la paz matrimonial. El hecho de que hubiera mencionado con total indiferencia el lujoso chalet de mi propiedad adquirido antes del matrimonio había sido el golpe más duro para su avaricia y arrogancia. Abrí la puerta y salí al rellano. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo de terrazo resonó seco. Bajé al aparcamiento subterráneo. Abrí el maletero de mi Mercedes familiar, metí mis cosas y me senté al volante. El coche salió suavemente de la vieja urbanización, sumergiéndose en el tráfico de la hora punta. Mirando los árboles desfilar por la ventanilla, me sentí ligera. Una mujer con una carrera y una sólida base financiera nunca permitirá que nadie pisotee su dignidad, ni siquiera quien lleva su mismo apellido. A la mañana siguiente me desperté en mi cómoda y familiar cama, en el amplio dormitorio de mi chalet en La Moraleja. La brillante luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas de lino, proyectando franjas doradas sobre el suelo de roble. El aire aquí era fresco y tranquilo, un marcado contraste con la atmósfera asfixiante del piso de Alejandro. Bajé tranquilamente a la cocina. Me preparé una tetera de perfumado té de flor de loto Y, respiré hondo para disfrutar de la libertad y la paz que me pertenecían. Sabía que la decisión de irme ayer era solo el primer golpe de una serie de problemas que la familia de mi marido crearía, pero estaba psicológicamente preparada para afrontarlos. Llevé la taza de té a la terraza y encendí el teléfono para revisar los mensajes del trabajo, como de costumbre. Sin embargo, lo primero que me saltó a la vista fueron las innumerables notificaciones rojas de WhatsApp. El grupo llamado Familia Fernández tenía cientos de mensajes sin leer. Di un sorbo al té mientras deslizaba con calma el dedo por la pantalla. Todo había empezado con una publicación de medianoche de mi suegra. Doña Carmen había subido una foto suya sentada en el sofá con las rodillas encogidas contra el pecho, una expresión muy triste y una mano en el corazón, pareciendo extremadamente afligida. Junto a la imagen, un largo y lastimero estado. La vejez es como una vela al viento. Una solo espera que los hijos se asienten, que el matrimonio se lleve bien para poder contar con ellos en la enfermedad. Y, en cambio, me encuentro con una nuera moderna que, amparada en su dinero, desprecia a la familia de su marido. Si los padres le enseñan las buenas costumbres de la casa, responde de malas maneras y se va de casa con la maleta en plena noche. Mi hijo es tan bueno y paciente, y esta pobre suegra no para de llorar. ¡Qué desgracia para la familia Fernández! Debajo de ese mensaje, toda la familia de Alejandro se había precipitado a comentar, consolando a doña Carmen y lanzando duras críticas contra mí. La tía, Rosa, que vivía en el pueblo, comentó con palabras extremadamente duras: «Carmen, no estés triste. A una nuera tan maleducada mándala por donde ha venido. Una mujer que se casa tiene que seguir a su marido. Si la familia del marido dice uno, es uno. Si dice dos, es dos. Se cree que puede mandar sobre todo solo porque tiene unos euros». El tío Manuel, un hombre con una mentalidad profundamente conservadora, no se quedó atrás. Ese Alejandro es demasiado bueno y se deja pisotear por la mujer. Una nuera así no tiene madera de buena esposa. Carmen, déjalo estar. En la próxima comida familiar ya me encargaré yo de ponerla en su sitio. Ya no hay respeto por las jerarquías. Primos, tíos y parientes se apresuraron a compartir el mensaje y a etiquetarme en el chat de familia para insultarme y denigrarme. Se erigían en jueces morales, utilizando la ética tradicional para juzgar a una persona a la que ni siquiera habían intentado conocer a fondo.
compraban las lágrimas de cocodrilo de doña Carmen, se compadecían de la falsa bondad de Alejandro y me transformaban en una criatura malvada e irrespetuosa que destruía las tradiciones familiares. Leí cada comentario sin sentir la más mínima rabia o frustración. Solo sentí una sensación de ridiculez y amargura por aquel supuesto afecto familiar tan falso. Los mayores de la familia, que deberían haber sido un apoyo moral, mediadores, justos y comprensivos, se habían dejado arrastrar fácilmente por la masa, usando las palabras para herir a los demás. No les importaba cuál era la verdad, solo necesitaban una diana sobre la que descargar su obstinación. Sabía que doña Carmen quería usar la presión de la opinión familiar y de los parientes para obligarme a ceder, a avergonzarme y a volver para pedir perdón. Pensaba que una mujer joven tendría miedo del escarnio público y que, para salvar las apariencias, aceptaría agachar la cabeza y satisfacer cada una de sus irracionales exigencias. Pero se equivocaba de medio a medio. No soy una frágil flor de campo criada en un invernadero. Soy un árbol centenario con raíces profundas en un mercado lleno de tormentas. En lugar de perder el tiempo discutiendo o escribiendo mensajes de aclaración, guardé silenciosamente todas las capturas de pantalla, sonriendo y esperando el momento oportuno para bajar el telón de esta ridícula farsa. Por la tarde, el chat de la familia Fernández no tenía visos de calmarse. Las insinuaciones y los insultos superaban cualquier límite. Era hora de apagar este incendio antes de que el asunto se propagara, dañando mi reputación personal y profesional. Creo que frente a las calumnias, el silencio no siempre es oro. A veces, una fuerte contraofensiva basada en pruebas concretas es la única manera de recuperar el respeto. Abrí la carpeta de archivos en mi portátil y encontré el documento que había preparado con sumo cuidado antes de la boda. Era un acuerdo prematrimonial, una separación de bienes con cláusulas específicas, redactado por mi abogado personal. En él se especificaban claramente las cláusulas sobre la autonomía financiera, la no injerencia en la vida privada de la pareja y, sobre todo, el punto número 4. Los suegros respetarán la carrera profesional de la nuera, no exigirán aportaciones financieras obligatorias mensuales sin consenso y no obligarán a la nuera a cargar en solitario con las tareas domésticas. En la parte inferior de la hoja, en blanco sobre negro, estaban las firmas y las huellas dactilares claras de ambos padres de Alejandro, junto con la firma del propio Alejandro. La segunda prueba era una grabación de audio que había hecho durante la reunión entre ambas familias. Antes de fijar la fecha de la pedida de mano, había guardado con cuidado ambos archivos en el teléfono. En el chat de grupo, la tía Rosa seguía predicando con fervor. Hay que llamar a sus padres y hablar con ellos. ¿De qué sirve que una chica estudie tanto si luego se le sube a las barbas a su suegra? ¿No le da vergüenza? En ese preciso instante, envié consecutivamente los 2 archivos al grupo, una foto nítida del acuerdo firmado y una grabación de audio de casi 3 minutos. Mi mensaje fue breve, un saludo a los tíos, primos y a toda la familia. Soy Lucía. Lamento mucho que un asunto familiar os haya molestado. Antes de que sigáis juzgando, os ruego que reviséis estos 2 documentos. Espero que dediquéis un poco de tiempo a examinarlos para comprender plenamente la situación y evitar que informaciones unilaterales nublen la sabiduría de los mayores de la casa. Miré la pantalla, viendo el icono que indicaba que todos estaban, uno tras otro, visualizando la foto y escuchando la grabación. En el audio se oía la voz de doña Carmen, meliflua y dulce hasta un nivel increíble. Oh, queridos consuegros, estad tranquilos y confiadnos a nuestra Lucía. Lucía es tan buena, es directora, gana muchísimo dinero. Nuestra familia ha tenido una suerte inmensa de encontrar una nuera así. Si está muy ocupada, que contrate a una chica para limpiar. Ya me ocuparé yo de la casa. No le dejaré mover ni un dedo. Con los gastos nos apañamos nosotros. Ni se nos ocurriría exprimir el dinero de nuestra nuera.
Lo importante es que los chicos sean felices. Eso es todo lo que deseo. Justo después se oía a don Paco, el padre de Alejandro, añadiendo: Exacto, exacto. Somos una familia moderna. No tenemos esas costumbres feudales entre suegra y nuera. Las pruebas eran aplastantes. El acuerdo escrito en blanco sobre negro denunciaba su hipocresía y deslealtad. La grabación de audio desenmascaraba el rostro falso y adulador de mi suegra antes del matrimonio, utilizado para atraerme a la familia Fernández. En solo 5 minutos, el chat de la familia Fernández, antes caótico como un mercadillo, se sumió en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a escribir una palabra más. La tía Rosa, el tío Manuel y los que poco antes me habían insultado a voz en grito, habían desaparecido por completo. La verdad, desenmascarada tan brutalmente, los dejó sin un lugar donde esconderse. Su silencio era la respuesta más clara a su vergüenza y humillación. Se habían dado cuenta de que habían sido manipulados por sus propios parientes, transformados en herramientas de un vulgar intento de extorsión. La farsa de doña Carmen en el Carmen, papel de víctima, había terminado oficialmente de una manera lamentable. Apagué la pantalla del teléfono, sintiéndome inmensamente aliviada. La verdad siempre es el arma más afilada para protegerse, y los mayores deben entender: el respeto de las generaciones jóvenes se gana con amor y sinceridad, no con imposiciones y mentiras. Pasaron 5 días desde que me había mudado de nuevo al chalet. Mi vida transcurría serena y productiva. Mientras tanto, como imaginaba, el piso de 60 m cuadrado de la familia de Alejandro debía ser un caos total. Sin la mano experta de la antigua empleada y sin mi apoyo financiero oculto, que usaba para cubrir los recibos de la luz y el agua, la vida cotidiana de los Fernández estaba completamente trastocada. La basura acumulada en una esquina de la cocina emanaba un olor ácido. La ropa, sucia, se amontonaba sobre la lavadora sin que nadie pulsara el botón de inicio. Durante una cena miserable, con un plato de arroz blanco soso y un trozo de queso demasiado salado, estalló una violenta discusión entre los tres. Don Paco dio un golpe en la mesa, quejándose de la suciedad de la casa y de la comida incomible. Alejandro, ya irritado por problemas en el trabajo y agotado por el cansancio, alzó la voz, acusando a su madre de haber sido demasiado severa, de haber despedido a la empleada y de haber obligado a toda la familia a sufrir. Doña Carmen, sintiéndose atacada por su hijo y su marido, empezó a gritar, sosteniendo que lo había hecho para educar a la nuera y proteger las tradiciones de la familia. Nunca se habría esperado que yo osara ser tan terca como para marcharme. Llevada por la rabia y el deseo de una vida acomodada, doña Carmen elaboró un plan extremadamente astuto. Arrastró a Alejandro al salón y, en voz baja, le expuso su estrategia. Analizó que, al fin y al cabo, Alejandro y yo estábamos legalmente casados. Si la familia organizaba una gran comida, invitando a todos, los mayores y a los parientes, utilizando la presión de los lazos familiares, de la moral tradicional, seguramente sería posible obligarme a agachar la cabeza y pedir perdón. Pero el objetivo principal de esta comida no era solo hacerme volver para hacer las tareas del hogar. La ambición de doña Carmen iba mucho más allá. Quería aprovechar la presencia de mucha gente para acorralarme y obligarme a vender el chalet de 300 cuadrados metros en La Moraleja. El dinero de la venta se usaría para comprar un piso de lujo más grande a nombre de ambos cónyuges, para que Alejandro tuviera su parte de patrimonio. El dinero sobrante, bastantes cientos de miles de euros, se lo tendría que entregar voluntariamente a los suegros como ahorros para su jubilación. En la mente estrecha y avariciosa de doña Carmen, una vez que la nuera había entrado en su casa, todos sus bienes pertenecían por derecho a la familia del marido. Alejandro, escuchando el persuasivo análisis de su madre, sintió que los ojos le brillaban de codicia. Olvidó por completo mis palabras de advertencia el día que me fui.
Su naturaleza débil y dependiente le llevó a aferrarse a aquel plan, ilusorio como a un salvavidas. Esa misma noche, doña Carmen cogió el teléfono y llamó uno por uno a todos los parientes, desde el patriarca de la familia hasta el tío Manuel y la tía Rosa. Llorando desesperadamente, inventó la historia de que yo estaba enfadada por motivos triviales y que la familia quería organizar una cena íntima para reconciliar a la pareja. Pidió a los mayores que vinieran a aconsejar a los jóvenes. Para añadir un toque de prestigio y crear una atmósfera de lujo, doña Carmen pidió dinero prestado a unos amigos y reservó un salón VIP en una carísima marisquería del centro de Madrid. Estaba convencida de que, una vez que yo llegara a la cena, sería yo quien pagaría toda la cuenta para salvar las apariencias delante de los parientes. Matar dos pájaros de un tiro. Obligar a la Corocor nuera a ceder sus bienes y disfrutar de un banquete suntuoso sin gastar un céntimo. Esos oscuros cálculos se enmascaraban tras las palabras familia y afecto, esperando lanzar la red definitiva para drenar las energías ajenas. La noche del sábado, el salón VIP del restaurante brillaba bajo las luces de las lámparas de cristal. Sobre la mesa giratoria estaban dispuestos platos de marisco carísimos, carabineros a la plancha, vieras trufadas y langosta. La familia de Alejandro y una docena de parientes ya estaban sentados, charlando, riendo alegremente. Esperaban a que la presa, es decir, yo, apareciera para empezar su sermón de explotación. A las 21 en punto, la puerta del salón se abrió. Entré luciendo un refinado vestido de noche negro que acentuaba mi aspecto perspicaz y autoritario. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos no fue mi elegancia, sino la presencia de las dos personas que me acompañaban. Mis padres, Jorge e Isabel, entraron detrás de mí. Mi padre llevaba un traje de sastre impecable. Mi madre, un precioso vestido de terciopelo. Su porte distinguido y sereno, típico de una familia culta y bien educada, aplastó inmediatamente la atmósfera ruidosa y vulgar de la familia de mi marido. Alejandro y doña Carmen se quedaron de piedra. La sonrisa se borró de sus labios. No esperaban que trajera también a mis padres a esta supuesta cena de reconciliación. Sin embargo, ya estaban en el baile y tenían que bailar. El tío Manuel se aclaró la garganta, intentando parecer autoritario para iniciar su discurso. Soltó frases hechas sobre el hecho de que las peleas entre marido y mujer son normales. Me aconsejó ser paciente, poner el deber a la familia, política en primer lugar, y volver pronto a casa para cuidar de mis suegros como es debido. La tía Rosa, sentada a su lado, añadió un comentario venenoso sobre el hecho de que yo ganaba dinero pero era una avara, aferrándome a mis bienes, sin pensar en el futuro de la familia de mi marido. Después de dejar que terminaran su preludio, doña Carmen empezó a exponer su demanda principal. Dijo dulcemente que, para que la pareja viviera más cómodamente, yo debería vender mi chalet, comprar una casa más grande a nombre de los dos por equidad, y aprovechar la ocasión para dar a los suegros una suma para la vejez, para quedar bien con los parientes. Sonreí, una sonrisa fría. Abrí con calma mi bolso de marca y saqué una gruesa carpeta con el logotipo de un despacho de notarios. La apoyé delicadamente sobre la mesa de cristal, empujándola hacia el centro. Señores tíos, estimadas tías, mis padres no están hoy aquí para discutir sobre la compraventa de casas, sino para ser testigos de la transparencia. Este es un contrato notarial de separación de bienes previo al matrimonio. El chalet de la Moraleja es un bien adquirido antes del enlace, construido con mi propio esfuerzo y no tiene ningún vínculo con Alejandro ni con la familia Fernández. La ley lo certifica y no tengo ninguna obligación de compartir el fruto de mí. Trabajo con personas que solo me consideran una máquina de hacer dinero. En la sala cayó un silencio sepulcral. Me volví para mirar a Alejandro, directamente a la cara. Mi voz resonó clara. Alejandro, si quieres vivir en mi chalet, me parece bien, pero hagamos las cuentas claras. El alquiler de un chalet de 300 cuadrados metros en La Moraleja, a precio de
mercado es de al menos 5.000 euros al mes. Además, la compensación por mi trabajo doméstico al servicio de tu familia, al precio de una empleada de alto nivel, es de 2.000 euros al mes. En total, si tú y tu familia os mudarais allí, tendríais que pagarme 7.000 euros al mes. Me pregunto, ¿tu sueldo de 1.500 euros al mes es suficiente para pagarme? El rostro de Alejandro se quedó blanco como la cal. Le temblaban los labios, incapaz de hablar. Doña Carmen había enmudecido, su mirada llena de extremo desconcierto. Los parientes de Alejandro se miraron unos a otros, avergonzados. Nadie se atrevió a decir una palabra más en su defensa. Todas sus falsas argumentaciones habían sido completamente demolidas por mi claridad, transparencia y lógica afilada. Me levanté, cogiendo del brazo a mis padres. Nuestra familia se disculpa, pero no participaremos en la cena de esta noche. Deseamos a la familia Fernández buen provecho. Lo último que quisiera decir es que la amabilidad debe darse a las personas adecuadas. Y yo nunca toleraré una avaricia sin fondo. Mi familia salió del salón con orgullo. Apenas se cerró la puerta, oí estallar una discusión furiosa en el interior. Poco después, el encargado del restaurante llevó una cuenta larga como un brazo, por valor de 1.500 euros. Alejandro rebuscó en todos sus bolsillos. Su tarjeta de crédito estaba en números rojos. Los parientes, con la excusa de un compromiso urgente, se escurrieron uno tras otro, dejando a Alejandro y a sus padres mirándose desesperados ante la enorme deuda de un festín extravagante que ellos mismos habían organizado. Tras el ridículo en el restaurante, desastrosa. En la empresa, debido a su comportamiento errático durante una reunión, el director López le quitó todos los proyectos importantes y lo relegó a jefe de un proyecto de comunicación al borde del fracaso. Era un proyecto extremadamente difícil y arriesgado. En caso de fracaso, la empresa tendría que pagar una penalización enorme al socio comercial y, naturalmente, Alejandro, como responsable, tendría que asumir los daños y enfrentarse al riesgo de un despido inmediato. La única llave para salvar este proyecto era conseguir la firma y la aprobación del experto, el profesor Navarro. El profesor Navarro era una figura de autoridad, una eminencia en el campo de la comunicación y la estrategia de mercado en España. Su severidad y sus principios eran el terror de muchas empresas. Alejandro entendía que, si lograba convencer al profesor Navarro, salvaría su puesto de trabajo y tal vez incluso recuperaría su honor. Aquella mañana, Alejandro, con una gruesa carpeta de documentos en la mano, esperó en el vestíbulo del edificio donde trabajaba el profesor Navarro desde las 6 de la mañana. Tenía un aspecto descuidado, con la ropa arrugada, grandes ojeras por la falta de sueño y la ansiedad. Suplicó repetidamente a los de seguridad que le dejaran subir para ver al experto, pero fue rechazado categóricamente porque no tenía cita previa. Hacia las 9 de la mañana, un lujoso Mercedes se detuvo en la entrada principal. La puerta se abrió y bajé yo, vistiendo un traje de chaqueta negro que emanaba poder. Acompañándome estaba nada menos que el profesor Navarro. Caminábamos y charlábamos alegremente sobre una estrategia de colaboración a gran escala que estábamos a punto de lanzar. Al verme junto a la persona que deseaba desesperadamente conocer, los ojos de Alejandro se iluminaron como de un náufrago que agarra un salvavidas. Se abalanzó hacia adelante, apartando al personal de seguridad y llamándome a gritos. «Lucía, ayúdame. Soy tu marido. Dile unas palabras al profesor Navarro. Pídele que apruebe mi proyecto. Sin esta firma perderé el trabajo y tendré que hacer frente a una deuda enorme. No puedes verme morir y no hacer nada». Me detuve. Mi mirada gélida recorrió el rostro demacrado de Alejandro. El profesor Navarro frunció el ceño, sorprendido, y se dirigió a mí, indagando. «Directora, ¿conoce a este joven maleducado?» Me dirigí al profesor manteniendo una actitud extremadamente profesional y serena. «Profesor Navarro, este es el señor Fernández,
un empleado de una empresa socia. Entre nosotros, en este momento, solo hay una relación a la espera de finalizar los trámites de divorcio en los juzgados. No hay absolutamente ningún favoritismo ni interés personal en el trabajo. Dicho esto, tomé de las manos de Alejandro la carpeta del proyecto que mantenía apretada contra su pecho. Hojeé rápidamente algunas páginas. Mi mirada recorrió gráficos aproximados y estrategias superficiales llenas de lagunas. Con la cuera, experiencia de una líder veterana, fui desenmascarando lentamente cada error y fundamental en el plan de Alejandro. Miré directamente al profesor Navarro. Mi voz clara y objetiva. Desde el punto de vista de un socio profesional, considero que este plan es absolutamente inviable. El target es erróneo. El presupuesto está asignado de forma irracional y carece de un plan de gestión de riesgos. Aprobar un proyecto tan débil dañaría su reputación personal y la de toda nuestra alianza mediática. El profesor Navarro asintió. De acuerdo. Cogió la carpeta de mis manos y se la arrojó al pecho a Alejandro. Márchese. Un trabajo chapucero, capacidades escasas y encima intenta utilizar sus relaciones personales para obtener favores. No me traiga nunca más esta basura para hacerme perder el tiempo. No me digné a dirigir a Alejandro ni una mirada más. Con orgullo, entré con el profesor Navarro en el ascensor reservado para invitados VIP. De pie en medio del amplio vestíbulo, Alejandro se desplomó sobre el frío suelo de mármol, con los documentos esparcidos a su alrededor. Su última esperanza había sido brutalmente extinguida, no por una venganza cruel, sino por su propia incompetencia, ineptitud y su costumbre de depender de los demás. Su carrera profesional había llegado oficialmente a un final definitivo. Derrotada tanto en el banquete como en la trayectoria profesional de su hijo, doña Carmen estaba tan furiosa que no podía dormir. Su obstinación y su deseo de control le impedían aceptar el fracaso. Al final, decidió jugar su carta más letal, un truco viejo, pero siempre efectivo en el chantaje emocional. Fingir una enfermedad grave al borde de la muerte. Una mañana, doña Carmen se desplomó en medio del salón, agarrándose el pecho, gritando desesperadamente. Alejandro, asustado, llamó a una ambulancia y la llevó a un gran hospital privado de la ciudad. Tras mover unos hilos para conseguir una costosa cama en una habitación individual, doña Carmen me llamó de inmediato. Su voz era débil, tenue, como si estuviera a punto de exhalar su último aliento. Lucía, tengo una insuficiencia cardíaca aguda. Me han ingresado de urgencia. Alejandro está desbordado de trabajo. Tu suegro es mayor y está débil. No puede cuidarme. Como nuera, ¿podrías pedirte unos días de vacaciones para venir al hospital a cuidar a tu madre? Y ya de paso, podrías traer el dinero para la fianza de los gastos médicos. El médico ha dicho que hacen falta 3.000 euros ahora mismo. Estaba convencida de que, con la excusa de mi papel de nuera y la presión del Quant en torno del hospital y de los parientes, yo no me atrevería a negarme. Sentada en el despacho de mi chalet, esbocé una sonrisa irónica. Respondí con una voz extremadamente dulce. Claro, mamá, esté tranquila y descanse. Deje que yo me ocupe de los cuidados. Le aseguro que recibirá el mejor servicio médico posible. Pero doña Carmen se equivocaba de cabo a rabo si pensaba que yo iba a ir personalmente a vaciarle la cuña y a limpiarle la porquería. Transferí inmediatamente 20.000 euros a un centro de servicios médicos privados y contraté a un enfermero llamado Hugo. Hugo era un exmilitar, alto, robusto, con una disciplina de hierro y particularmente estricto. Mis instrucciones para Hugo fueron clarísimas. Cuidar de la señora según los estrictos protocolos médicos, impidiéndole hacer cualquier cosa que pudiera comprometer su salud, siguiendo las indicaciones de la familia. Aquella tarde, Hugo se presentó con su equipaje en la habitación del hospital de doña Carmen. Al ver entrar a un hombre desconocido, alto e imponente, doña Carmen y Alejandro se quedaron boquiabiertos. Hugo mostró solemnemente su acreditación
y declaró con voz firme: «Buenas tardes, soy Hugo, el enfermero profesional contratado a tiempo completo por doña Lucía para proporcionar cuidados especiales a la paciente. A partir de este momento, todas las actividades de la enferma estarán bajo mi estricta supervisión para garantizar su recuperación». Y así comenzaron los días de pesadilla de doña Carmen. Con la excusa de que los pacientes cardíacos necesitan reposo absoluto, Hugo le confiscó inmediatamente el teléfono móvil, prohibiéndole el uso de cualquier dispositivo electrónico. La dieta se restringió a un nivel cruel. En lugar del sabroso cocido madrileño o el rabo de toro que ella deseaba, Hugo solo le daba de comer un puré de avena, líquido con un poco de carne picada, sin una pizca de sal, soso como el agua. Cada vez que doña Carmen intentaba rebelarse o gritar, Hugo, con amabilidad pero con firmeza, la obligaba a tumbarse, encendiendo al mismo tiempo la cámara que llevaba en el uniforme, diciendo que debía grabar las 24 horas del día para informar de su estado a la familia. Algunos parientes intentaron ir a visitarla al hospital, principalmente para ver cómo evolucionaba su farsa. Apenas llegaron a la puerta, Hugo los bloqueó, enumerando una serie de normativas para la prevención de infecciones cruzadas. Luego, con voz potente, anunció: «Doña Lucía me ha encargado comunicarles que el coste de la habitación privada y de mis servicios de asistencia asciende a casi 300 euros diarios. Doña Lucía se encuentra actualmente en un viaje de negocios y aún no ha podido transferir más fondos. Ustedes, como familiares visitantes, están invitados a contribuir al pago de los gastos médicos que quedan pendientes para permitir que la señora reciba sus cuidados con total tranquilidad». Al oír las palabras «pago de los gastos médicos», los rostros de los parientes palidecieron. Se intercambiaron miradas furtivas. Uno dijo que se había dejado el gas encendido. Otro se quejó de un repentino dolor de estómago. En cuestión de minutos se esfumaron todos. Doña Carmen, tumbada en la cama, vio huir a los parientes a través de la rendija de la puerta. Con una cucharada de papilla sosa en la boca, las lágrimas le surcaron el rostro. Esta vez, lágrimas de verdad. Había cavado su propia fosa, demasiado profunda, y ahora estaba sufriendo un encierro asfixiante, una vida peor que la muerte, en la farsa que ella misma había orquestado meticulosamente. Mientras la familia de Alejandro se ahogaba en las consecuencias de su propia codicia, yo me enfrentaba a otra cruel verdad, una verdad que hizo añicos la última migaja de confianza que me quedaba en la bondad humana. Una tarde de lluvia torrencial, el abogado Herrera, responsable de mis asuntos legales, personales, me pidió una reunión urgente en el salón del chalet. El abogado Herrera dejó sobre la mesita una pila de extractos bancarios con sellos rojos. Su rostro era extremadamente serio. «Lucía, he investigado el origen del descubierto anómalo en la cuenta de ahorros y conjunta tuya y de Alejandro. La situación es mucho más grave de lo que pensábamos. No se trata simplemente de una disputa patrimonial en el proceso de divorcio, sino que constituye un delito con claros indicios de estafa». Fruncí el ceño y cogí los extractos bancarios, hojeándolos página por página. Aquella cuenta la había abierto poco antes de casarnos y contenía 50.000 euros. El origen de esa suma estaba muy claro. 30.000 euros eran los ahorros que mis padres habían entregado a modo de dote tras años de esfuerzo para garantizarme un fondo de seguridad. Los restantes 20.000 euros eran el dinero que me había pedido prestado para justificar ante su familia su aportación al enlace y comprar los regalos de compromiso, las arras y las joyas. Aquel día, antes de la pedida de mano oficial, Alejandro me había susurrado: «Mis padres son humildes, no tienen efectivo para hacerte un gran regalo de boda. Podrías prestarme 20.000 euros para que mi familia quede bien, pueda comprar las alianzas y poner efectivo en el sobre para no desentonar delante de tus parientes. Después de la boda, los ingresaremos todos en el fondo común». Confiando en mi futuro marido, no dudé en sacar el dinero y dárselo. Después de la boda, Alejandro me dio una tarjeta de débito, asegurándome que la cuenta
Contenía todos los 50.000 euros, tanto mis ahorros como el dinero de la boda. Me dijo que la guardara con cuidado para cuando tuviéramos hijos. Pero las líneas, impresas en el extracto bancario ahora, eran como bofetadas en pleno rostro. La suma íntegra de 50.000 euros había sido transferida 2 días antes de que fuéramos al juzgado a firmar el acta de matrimonio, y el beneficiario no era otro que una cuenta a nombre de doña Carmen. El abogado Herrera señaló la transacción. Alejandro transfirió deliberadamente toda la suma a su madre antes de que el matrimonio tuviera validez legal. Ha abusado de tu confianza. Te dejó una tarjeta de débito vacía para engañarte. En esencia, los 20.000 euros del compromiso eran dinero tuyo que él se hizo prestar. Y los 30.000 euros eran un bien privativo tuyo. Esta transferencia oculta de bienes demuestra que su familia había planeado estafarte desde antes del matrimonio. Me quedé sentada en silencio en el sofá. El repiqueteo de la lluvia contra la ventana sonaba melancólico, pero mi mente estaba increíblemente lúcida. La rabia se encendió, ardiendo en mi pecho. Podía soportar la pereza y la actitud machista de la familia de mi marido. Podía ignorar los insultos y las farsas de mi suegra. Pero jamás perdonaría el engaño cruel y el robo descarado del dinero, ganado con el sudor y las lágrimas de mis padres. Aquella familia ya no me consideraba una nuera, ni siquiera un simple cajero automático. Me veían como una presa jugosa a la que desplumar. Cualquier sentimiento residual por Alejandro, si es que alguna vez lo hubo, quedó en ese momento completamente enterrado bajo el fango inmundo de sus mezquinos cálculos. Golpeé con fuerza la carpeta contra la mesa y levanté la mirada hacia el abogado Herrera. Mis ojos eran fríos como el acero, determinados y sin la más mínima vacilación. Abogado, prepare todos los trámites legales necesarios. Redacte inmediatamente un ultimátum para enviárselo a Alejandro Fernández, exigiéndole que devuelva la suma íntegra de 50.000 euros en un plazo de 24 horas. Si pasado ese plazo el dinero no ha vuelto a mi cuenta, presentaremos oficialmente una denuncia por estafa y apropiación indebida ante la Policía Nacional. Esta vez dejaré que sea la ley quien le enseñe cuál es el precio a pagar por una codicia sin límites. Después de discutir a fondo con el abogado Herrera y con todas las pruebas legales en la mano, decidí pasar a la siguiente fase. No quería volver a tener nada que ver con la familia Fernández ni por un segundo. Su traición y su avaricia habían superado cualquier límite de la tolerancia humana. A la mañana siguiente, mientras los cálidos rayos de sol empezaban a disipar la niebla en la sierra de Guadarrama, sentada en mi despacho, cogí el teléfono y llamé a Alejandro. Al otro lado, el teléfono sonó largo rato antes de que alguien contestara. La voz de Alejandro era cansada, irritable y llena de agotamiento. Parecía aplastado por presiones invisibles, tanto laborales como familiares. No le di tiempo a saludar y fui directa al grano con un tono de voz glacial y claro. Alejandro, te doy exactamente 24 horas para devolver la suma íntegra de 50.000 euros a mi cuenta. Esa cantidad incluye los 30.000 euros de los ahorros de mis padres, los 20.000 euros que te presté para el regalo de boda. Tú y tu madre os pusisteis de acuerdo para sustraer bienes antes del registro del matrimonio. Tengo todos los extractos bancarios que lo demuestran. Si para mañana por la mañana el dinero no está en mi cuenta, mi abogado presentará una denuncia por estafa y apropiación indebida ante las autoridades. Alejandro se quedó en silencio. A través del auricular podía escuchar su respiración entrecortada y aterrorizada. Tras un momento, intentó bajar la voz tratando de negarlo. Lucía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué dinero? ¿Qué estafa? Esa tarjeta era para el dinero común de los dos. Solo le pedí a mi madre que lo guardara un tiempo. ¿Por qué montas este circo? Somos marido y mujer. ¿Por qué meter a la policía en esto? Estallé en una carcajada, una risa seca, llena de desprecio. No hace falta que sigas actuando. La tarjeta que me diste estaba a cero.
La transferencia a la cuenta de doña Carmen se realizó antes de que firmáramos el acta de matrimonio. Legalmente esos eran mis bienes personales. Y tú has cometido un robo y una estafa. La cuenta atrás de 24 horas ha empezado. Colgué. El tono de línea ocupada sonó seco. Al otro lado, Alejandro, presa del pánico, arrojó el teléfono sobre la cama. Su rostro estaba pálido como la muerte. Agarró deprisa una chaqueta, salió, corriendo de la casa, y alquiló una moto eléctrica compartida para ir directo al hospital donde su madre seguía interpretando su papel. Durante el trayecto, la mente de Alejandro era un torbellino. Conocía bien mi carácter. Una vez que yo decía algo, lo cumplía. La perspectiva de acabar en prisión por estafa se le presentó vívidamente, haciéndole temblar. Al llegar a la puerta de la habitación privada, Alejandro irrumpió de golpe, ignorando los intentos del enfermero Hugo por detenerle. Hugo, con los brazos cruzados, le ordenó con voz autoritaria que mantuviera la calma porque la paciente necesitaba descanso, pero Alejandro era ya como una fiera acorralada. Apartó a Hugo a un lado y se precipitó hacia la cama. Doña Carmen, que mantenía los ojos cerrados, los abrió ante el ruido, quejándose débilmente por el alboroto. Alejandro perdió los papeles. Agarró a su madre por los hombros y la zarandeó con fuerza. «Mamá, devuélveme los 50.000 euros de antes. Lucía lo ha descubierto todo. Ha contratado a un abogado y quiere el dinero de vuelta. Ha dicho que si no devuelvo para mañana, llamará a la policía para que me arresten. Mamá, por favor, transfiérelos ahora mismo, te lo suplico». Al oír las palabras policía y arresto, doña Carmen saltó de la cama como un resorte, olvidando por completo que estaba fingiendo un fallo cardíaco. Su rostro cambió de color, los labios le temblaban. Miró a Alejandro con ojos llenos de pánico y desesperación. «Alejandro, mamá, ya no tiene el dinero». Doña Carmen rompió a llorar a mares en un lamento lleno de dolor. Alejandro se quedó de piedra, los brazos le cayeron a los lados. «¿Cómo que no? ¿Tienes el dinero? 50.000 euros es una fortuna. Los has tenido poco tiempo. ¿Cómo es posible que te los hayas gastado todos?», gritó Alejandro, con los ojos inyectados en sangre. En la silenciosa habitación del hospital, doña Carmen, entre sollozos, confesó la amarga verdad. Resultó que, tras obtener el dinero, se había unido a un grupo de inversión financiera en las redes sociales. Los estafadores le habían pintado un futuro glorioso con tasas de interés de hasta el 30% mensual. Al principio, había invertido solo unos pocos miles de euros y había visto cómo los intereses llegaban regularmente. La avaricia se apoderó de ella. Pensó que si invertía los 50.000 euros enteros, ganaría cientos de miles de euros al mes y podría vivir a todo lujo sin depender de nadie. En cambio, justo después de haber transferido la suma íntegra, fruto del sudor de sus consuegros al sistema, le bloquearon la cuenta. Los supuestos expertos en inversión desaparecieron sin dejar rastro. El castigo divino había llegado demasiado pronto. La familia Fernández, que pensaba que podía usar artimañas rastreras para sustraer los bienes ajenos, había caído por sí misma en una trampa mucho más sofisticada. Alejandro se desplomó en el frío suelo, se llevó las manos a la cabeza y gritó, desesperado. No tenía dinero para devolverme. Su carrera estaba acabada y ahora también se enfrentaba a la cárcel. La condena por la codicia de su familia había sido dictada de forma implacable. Al día siguiente, expiradas las 24 horas, y al no haber recibido ningún reembolso, en mi cuenta, decidí asestar el golpe de gracia. No lo hice por el placer de la venganza, sino para obligar a todos los que, con una mentalidad anticuada y una falsa moralidad, pisotean a los demás, a mirar la realidad de frente. Abrí WhatsApp y seleccioné el grupo Familia Fernández. Subí todas las imágenes de los extractos bancarios con los sellos rojos del banco, junto con las capturas de pantalla de los mensajes irracionales de amenazas y peticiones de dinero enviados anteriormente por doña Carmen,
Junto a todo ello, envié un texto muy claro. Estimados mayores de la familia, hoy me gustaría aclarar toda la verdad sobre cuento, la supuesta tradición familiar y moralidad de la que la familia de Alejandro se enorgullece tanto. Estas son las pruebas que demuestran que doña Carmen, Alejandro se confabularon para apropiarse de 50.000 euros de mis ahorros y el regalo de compromiso antes de nuestra boda. Les di la oportunidad de devolver el dinero, pero no lo han hecho. Os informo oficialmente de que transmitiré todo el expediente a las fuerzas del orden para iniciar un procedimiento penal por estafa y apropiación indebida. Creo que una familia con una buena tradición educativa no debería tolerar actos tan ilegales y moralmente reprobables. En pocos minutos la información se difundió y el chat de grupo explotó. Los parientes, como la tía Rosa y el tío Manuel, que antes me habían insultado sin piedad, cambiaron de actitud 180 grados. La verdad, expuesta tan crudamente, con pruebas irrefutables, les hizo sentirse humillados por haber sido manipulados por la familia de doña Carmen. La tía Rosa escribió de inmediato un mensaje furioso a doña Carmen. Carmen, ¿pero qué demonios has hecho? Le robas el dinero a tu nuera y luego te pones a hacerte la víctima llorando en internet para que insultemos a una persona inocente? ¡Qué poca vergüenza! A partir de hoy no vuelvas a asomar la cara ante la familia. El tío Manuel no se mostró menos indignado. Nunca habría pensado que vuestra familia pudiera hacer algo tan deshonroso. La codicia lleva a la ruina. Ahora que la nuera os denuncia a la policía, sois una desgracia para nuestro apellido. Corto toda relación con vosotros. El boicot de los parientes fue solo el principio. En el hospital la escena era aún más caótica y terrible. Doña Carmen, en un intento de obtener otros préstamos para recuperar el capital perdido en la estafa online, había pedido dinero a usureros conocidos. Cuando se corrió la voz de que su familia iba a ser investigada por la policía, los acreedores, asustados, se precipitaron al hospital para recuperar su dinero. Los gritos, los insultos y las exigencias de dinero resonaron por todo el curto pasillo. Hugo, el enfermero que yo había contratado, se plantó delante de la puerta y anunció que su contrato de asistencia había finalizado, ya que la familia no pagaba los gastos médicos. Luego recogió rápidamente sus cosas y marchó. El hospital envió inmediatamente al personal de seguridad para dispersar la multitud y exigió a la familia de doña Carmen que procediera a firmar el alta inmediata por alteración del orden público. En medio de aquel caos, el teléfono de Alejandro sonó incesantemente. Era una llamada del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. La voz del responsable era gélida. Señor Fernández, el comité de dirección ha revisado toda su trayectoria. Además, la empresa ha recibido información sobre su implicación en un escándalo legal relacionado con una estafa, lo que daña gravemente la imagen del grupo. La decisión de despido disciplinario ha sido firmada. Le rogamos que se presente mañana en la oficina para entregar el material de trabajo y firmar el finiquito. El teléfono se le cayó a Alejandro de las manos, haciéndose añicos contra el suelo. Se quedó pasmado, rodeado por los acreedores que gritaban, viendo a su madre llorar desesperadamente en la cama. Su padre, don Paco, que acababa de llegar de casa, al ver aquella escena, sufrió tal conmoción que estuvo a punto de sufrir un síncope. Carrera destruida, honor de la familia manchado, deudas acumuladas y la perspectiva de la cárcel acechando. Habían destrozado sus vidas con sus propias manos a causa de una codicia sin fondo y de la costumbre de querer vivir a costa de los demás. Aquella humillación era el castigo más justo para quienes no saben apreciar los verdaderos valores de los lazos familiares. En los días posteriores, la tormenta de deudas y escándalos arrasó a la familia Fernández, dejando tras de sí solo ruinas. En el piso de 60 cuadrado metro, todos los días, alguien aporreaba la puerta reclamando las deudas de doña Carmen. Alejandro no se atrevía a salir de casa,
pasándose los días encerrado en una habitación a oscuras, ahogándose en el alcohol que nublaba cada vez más su razón. En lugar de culpar a su propia debilidad y a la avaricia de su familia por haberlo llevado todo a la ruina, Alejandro cultivó un odio ciego hacia mí. Atribuyó a mi implacabilidad la destrucción de su familia. Creía que si yo hubiera entregado obedientemente el dinero, si hubiera cedido y vendido el chalet, su madre no habría tenido que recurrir a los prestamistas y él no habría sido despedido. Su mentalidad de víctima le hizo perder por completo la humanidad. Mientras tanto, mi agencia de comunicación acababa de firmar un enorme contrato de patrocinio. Para celebrar este hito trascendental, decidí organizar una gran fiesta en el amplio jardín de mi chalet en La Moraleja. Entre los invitados figuraban todo el consejo de administración, socios estratégicos importantes y amigos íntimos. El espacio estaba espléndidamente decorado con flores frescas, iluminación cálida y copas de champán burbujeante. Todos vestían elegantes, trajes de noche, inmersos en una música suave. Alejandro, a través de algunos amigos en común, se enteró de la fiesta. Presa de la embriaguez y la desesperación más absoluta, concibió una idea descabellada. Quería arruinar el evento, humillarme delante de la élite empresarial para hacerme saborear la misma vergüenza que él estaba sufriendo. Escondió un cuchillo de cocina grande en el bolsillo de la chaqueta y, tambaleándose, cogió un taxi para llegar al chalet. La seguridad de la urbanización aquel día era numerosa, pero debido al continuo ir y venir de invitados, Alejandro aprovechó la confusión para colarse por la entrada principal. Se movió furtivamente a lo largo del seto de bugambillas, llegando a la zona del jardín donde la fiesta estaba en su apogeo. Justo cuando yo estaba en una pequeña tarima con una copa de vino en la mano, a punto de dar las gracias a los asistentes, un grito estridente interrumpió la elegante atmósfera. Alejandro surgió de detrás de un gran arreglo floral, chocando con un camarero que llevaba una bandeja de bebidas. La bandeja con copas de cristal cayó con un gran estruendo, haciéndose añicos contra el suelo, empedrado. Todas las miradas se clavaron en el desconocido. Alejandro ofrecía un aspecto lamentable, ropa arrugada, pelo alborotado, ojos rojos inyectados en sangre y un fuerte olor a alcohol barato. Se acercó tambaleándose, señalándome con el dedo, tembloroso. «Mirad todos bien. La mujer que está de pie en esa tarima es un demonio de sangre fría», gritó Alejandro con voz ronca. «Es mi mujer, pero ha empujado despiadadamente a mi familia a la ruina. Mis padres tienen que esconderse por las deudas. Yo he perdido el trabajo, todo por culpa de su maldad y sus cálculos. Tiene dinero, tiene un chaletazo, pero desprecia a la familia de su marido, obligando a mi madre a vivir una vida peor que la muerte. Hoy estoy aquí para mostrar a todos el verdadero rostro de esta respetable directora». El jardín quedó en un silencio tenso. Los invitados empezaron a cuchichear, mostrando un evidente desconcierto. Algunos socios me miraron con recelo. Alejandro, al ver que había captado la atención, se envalentonó, interpretando a la perfección el papel de marido desdichado y pisoteado por su exitosa esposa. Dio unos pasos más hacia la tarima, con la mano metida en el bolsillo de la chaqueta, apretando el mango del cuchillo, preparándose para el acto más loco de su vida. En la mente de un hombre desesperado, cuando ya no queda nada que perder, se quiere arrastrar a los demás al fango con uno mismo, sin importar las consecuencias legales. De pie en la tarima, frente a decenas de miradas clavadas en mí y en el lunático, que gritaba, no mostré ningún signo de pánico o vergüenza. Mis años de experiencia gestionando crisis de comunicación me permitieron mantener una frialdad asombrosa. Dejé la copa de vino en la mesa y cogí lentamente el micrófono. Mi voz sonó calmada, clara y autoritaria, por encima de los murmullos de los invitados. Pido disculpas a los presentes por este imprevisto. El hombre que tienen delante es, en efecto, mi marido sobre el papel. Pero acaba de decir algo fundamentalmente falso. No he sido yo quien ha empujado a su familia a la ruina,
sino su avaricia sin fondo y sus graves infracciones de la ley, lo que lo ha destruido todo con sus propias manos. Hice un gesto con la mano. De entre la multitud, el abogado Herrera se adelantó, rápidamente llevando una carpeta de documentos. Cogí la carpeta y la levanté, para que todos pudieran verla. Miré a Alejandro directamente a los ojos. ¿Dices que soy cruel? Ah, sí. ¿Cómo llamas al acto por el cual tú y tu madre transferisteis en secreto 50.000 euros de mis ahorros y del dinero de la boda a una cuenta personal para apropiaros de ellos antes de casarnos? ¿Cómo llamas al plan por el que tú y tu familia intentasteis obligarme a vender mi casa y entregaros todo mi patrimonio? Te has convertido en un estafador. Tu madre invirtió el dinero robado en una estafa por internet y lo perdió todo. Y ahora vienes aquí a hacerte la víctima. ¿No te da vergüenza ante tus propios padres? ¿No te da vergüenza como hombre? Mis afiladas palabras fueron como taladros que perforaron su máscara de mentiras. La multitud murmuró. Las críticas empezaron a dirigirse hacia Alejandro. Ya nadie sentía compasión por su aspecto miserable. Al contrario, sentían desprecio por un aprovechado y estafador que encima tenía la audacia de calumniar. Alejandro se dio cuenta de que había fracasado estrepitosamente en su intento de difamarme. La humillación se transformó en una rabia incontrolable. En un momento de locura, sacó el cuchillo que escondía en la chaqueta, emitió un aullido bestial y se abalanzó hacia mí. Te mato. Si me hundo yo, tú tampoco vivirás en paz. Gritos de terror se elevaron entre los invitados. Pero yo me quedé inmóvil, sin retroceder, porque había previsto la maniobra desesperada de un hombre sin salida. Justo cuando Alejandro levantó el brazo, desde ambos lados del escenario, 3 hombres de traje oscuro, que hasta ese momento se habían hecho pasar por invitados, se lanzaron con la velocidad de un rayo. Eran policías de paisano que el abogado Herrera había contactado prudentemente para garantizar la seguridad del evento, previendo posibles altercados por parte de la familia de mi marido. Un agente le dio una patada al cuchillo, que salió volando a metros de distancia sobre el césped. Los otros 2 le retorcieron los brazos a la espalda, inmovilizándole en el suelo. El frío clic de las esposas resonó, bloqueando sus muñecas. Se revolvió y gritó desesperado, pero no logró zafarse. El abogado Herrera se acercó y entregó solemnemente la carpeta con la denuncia al inspector al mando. Señores agentes, estas son todas las pruebas que demuestran el delito de estafa y apropiación indebida cometido por el sujeto Alejandro Fernández, sumado a los delitos de intento de agresión con arma blanca, allanamiento de morada y amenazas graves. Solicitamos que hoy mismo las autoridades procedan con su procesamiento según la ley. El inspector asintió y ordenó a sus hombres que escoltaran a Alejandro hasta el coche patrulla que esperaba fuera de la verja. Mientras se lo llevaban a rastras al pasar por delante de la tarima, Alejandro levantó la mirada hacia mí. En sus ojos rojos ya no había agresividad, solo un terror extremo y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. La fiesta volvió rápidamente al orden. La justicia, aunque a veces sea lenta, al final siempre llega. Los que viven del engaño, de los cálculos mezquinos y de la maldad deben pagar al final un precio muy alto ante la ley. 6 meses después de los disturbios en la fiesta, todas las tormentas se habían calmado, dejando paso a un nuevo orden. Alejandro fue condenado a una pena de prisión por estafa, apropiación indebida, amenazas y alteración del orden público. En la última vista oral, en el banquillo de los acusados, aparecía demacrado y consumido, sin rastro ya de la arrogancia machista del marido que pretendía obligar a su mujer a renunciar a su carrera para hacerle de sirvienta. Ante el juez, en calidad de parte perjudicada, él bajó la mirada y aceptó firmar los papeles del divorcio sin exigir absolutamente nada. Una semana después del juicio, recibí una carta desde la cárcel de Soto del Real. La caligrafía de Alejandro era temblorosa y estaba llena de remordimientos.
En la carta, admitía su propia debilidad y su condescendencia hacia la codicia de su familia. Nos pedía sus más sinceras disculpas a mí y a mis padres. Esperaba que el tiempo que pasara entre rejas le ayudara a convertirse en una persona diferente, capaz de ganarse el pan honradamente y de respetar el valor de los demás. Tras leer la carta, no sentí ni complacencia ni alegría. Simplemente doblé la hoja y la guardé en un cajón. El odio se había desvanecido. Comprendí que el mayor castigo no es la venganza, sino dejar que las personas reconozcan sus errores y entiendan el valor de la decencia. En cuanto a los padres de Alejandro, las consecuencias que sufrieron fueron amargas. Para indemnizar los daños, intentar mitigar la condena de su hijo, pagar las deudas con los usureros, don Paco y doña Carmen sufrieron el embargo judicial de su piso de 60 cuadrado metro en Carabanchel. Habiendo perdido su último refugio, en la vejez, los dos ancianos tuvieron que mudarse a una lúgubre y húmeda habitación de alquiler en el extrarradio de Madrid. Ellos, que siempre habían presumido de sus tradiciones familiares, viviendo en una ilusión de vanidad, ahora tenían que tirar de un viejo carrito de la compra para recoger chatarra, botellas de plástico y cartones para llegar a fin de mes e ir ahorrando dinero, para poder visitar a su hijo en prisión. Habían tirado por la borda la serenidad de su vejez por una avaricia sin fondo. Mi carrera profesional siguió floreciendo. La empresa recibió una enorme inyección de capital por parte de un grupo extranjero, expandiendo sus operaciones a otros países europeos. Yo vivía una vida libre, orgullosa y llena de significado. Una tarde de finales de invierno, las calles de Madrid estaban sumidas en un frío cortante. Yo estaba sentada en la calefacción de mi coche, parada en un semáforo en rojo en un gran cruce del Paseo de la Castellana. A través de la ventanilla, vi casualmente a dos figuras familiares que rebuscaban en un contenedor de basura en el Arsén. Eran don Paco y doña Carmen. Su ropa era fina y estaba raída. Sus manos, agrietadas y amoratadas por el frío. Doña Carmen recogía a duras penas unas latas de cerveza vacías y las metía en un saco grande. Bajé ligeramente la ventanilla. El viento gélido entró, trayendo consigo el sonido jadeante de sus respiraciones. En ese momento no sentí ninguna satisfacción al ver al enemigo derrotado. Solo sentí una profunda tristeza por la fragilidad de la vida humana, por la ignorancia de las personas que dejan que la codicia nuble su razón. Si aquel primer día me hubieran acogido con verdadero amor, quizás ahora estarían sentados en una casa calentita, rodeados de sus futuros nietos. El semáforo se puso en verde. Subí la ventanilla y pisé suavemente el acelerador. El coche se deslizó por la avenida, dejando atrás un triste pasado. Había comprendido una profunda verdad. El valor de una mujer no reside en cuánta paciencia tiene o cuánto sacrificio demuestra, sino en el coraje para defender lo que es justo y en un corazón lo suficientemente grande como para dar carpetazo al rencor y seguir avanzando por su propio y luminoso camino. El cambio de conciencia de los propios protagonistas, ya fuera el tardío arrepentimiento de Alejandro o la carísima lección de sus padres, fue la conclusión más humana para aquella cadena de tormentas que ya había quedado atrás.